Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Y en esta ocasión la lección número 3, que se titula Ofrecer sacrificios, pensando en la gracia que nos es dada delante de Dios. Nuestro texto de esta lección se enfoca en el 2.5, que dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Las palabras que veían resaltadas se explicarán más adelante. Es importante remarcar que en esta carta de Pedro nosotros hemos de reconocer y recordar la obra que Dios hace de elegir, regenerar, redimir y juzgar a su pueblo, y que lo hace a través del Espíritu Santo. El otro punto importante, recordemos que la intención de Pedro es dar una esperanza y dar un ánimo ante las personas, sus destinatarios. Algunos piensan que es judíos, otros piensan que abarca judíos y gentiles, pero principalmente porque ellos estaban en un sufrimiento. No es principalmente porque haya sido de persecución, sino es un sufrimiento porque son extranjeros y peregrinos, deben de vivir una vida totalmente diferente a la que ven, a través de las pruebas que el Señor permite, muchas veces en las que busca ver cómo está la calidad de nuestra fe. Y el punto importante es el desafío, vamos a llamarlo así, a obedecer delante de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro remarca bastante lo que es una vida agradable y digna delante de Dios ya como creyente. Y debe ser una vida que sea loable y que se pueda ver se pueda destacar también en el mundo. Y eso es porque recordaba yo las palabras del Señor Jesús, que decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros nunca vamos a estar ajenos a todo lo que vemos allá afuera en el mundo. En el mundo habrá injusticia, en el mundo habrá prácticamente de manera general pecado. Y no estaremos ajeno a verlo, no estaremos ajeno incluso a estar con personas que tal vez practiquen alguna de estas acciones. Pero es importante cómo a pesar de eso nosotros nos podamos guardar de aquel mal. Pero claro, esto es porque principalmente la vida que nosotros vivimos es aquella a la cual al Señor le agrada. Es decir, mostrar una madurez y un conocimiento también, mostrar esa nueva vida y esa conducta de manera diaria. Quiero seccionar esta lección en 3 puntos, que cada uno de ellos se va a ir desarrollando: un elemento básico, un privilegio y una elección. Con lo que quiero comenzar es con un elemento básico. Hemos pensado en cambios y recordemos que la lectura va unida con lo que hace 8 días nuestro hermano Benjamín mencionaba, la idea de vivir una vida en santidad. Y esto viene con lo siguiente: viene la palabra desechando, que es con lo que inicia el versículo 1. Esta palabra desechar en griego es la misma que el apóstol Pablo lo usa cuando se refiere a despojarse del viejo hombre, cambiarse, en este caso de ropa, de una vestimenta totalmente diferente. ¿Despojarse de qué cosas? Pedro aquí remarca que es malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones, y en otras versiones de la Biblia, detracciones las traduce como calumnia. Y es bien importante el que nosotros pensemos en esto, porque es un cambio que cada uno de los creyentes debe de manifestar y experimentar. Es algo que ya no debe ser parte de él, del creyente. Se despoja, se quita totalmente. Y Pedro lo remarca diciendo o poniendo un todo, toda malicia, todo engaño, todas distracciones, que no haya espacio ni para una pequeña excusa. Y por ejemplo aquí tienen una definición o un sinónimo, y a veces decimos que nosotros pues
no se nos califica con eso. Pero pensemos, si alguna vez hemos deseado tener algo de otra persona, ahí ya sería codicia y sería envidia. Si en algún momento ya dijimos algo que pudo ofender, que pudo denigrar a otra persona, o incluso hacer algo que pudo causarle daño a alguien, ya se cometió detracción, ya se cometió calumnia. Si hemos mencionado que somos algo y no lo mostramos con acciones, ya sería hipocresía. Si nosotros decimos algo que no es cierto, ya sería un engaño. Y vean que son momentos en los que en nuestra vida llega a haber una situación y a veces la manera en cómo respondemos no nos damos cuenta de si cae en una de estos sustantivos. Pero lo importante y lo que hemos de recordar bastante es algo que se nos dice, que menciona en Tesalonicenses la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, que la palabra de Dios siempre es tan poderosa, aún así, si fue desde el primer día que creímos. Es decir, desde que creímos hasta el día de hoy, la palabra de Dios sigue siendo poderosa y sigue actuando en nosotros. El siguiente punto es, hay un deseo, hay un alimento y hay un propósito. En la Reina Valera menciona crecer para salvación, pero la versión de la Biblia textual menciona crecer en salvación. Y esos puntos son muy importantes porque la figura que se toma aquí es la de un bebé que anhela su alimento. Y ante este anhelo lo ve remarcado más con una dependencia. No puede vivir sin ella. El alimento espiritual, aquí dice la leche espiritual, se traduce o hemos de tomarlo como la palabra de Dios. En griego, esta palabra espiritual se traduce también como racional, la que encontramos en Romanos 12:1, pero de acuerdo al contexto que nosotros vamos leyendo en Pedro, como va hablando acerca de lo que tenemos que hacer delante de Dios, aquella palabra de Dios que vive y permanece para siempre, lo podemos tomar como la palabra de Dios, literalmente lo que nosotros podemos abrir en esta tarde. Y todo esto con un propósito. En Reina Valera mencionaba para salvación, pero en la textual decía crecer en salvación. Y pensaba yo en esta idea más como el campo en el cual se debe de crecer, el campo en el cual a través del anhelo constante, a través del alimento, nosotros podemos llegar a ser. Muchas veces leemos acerca de crecer en el conocimiento de Cristo, que es continuar adquiriendo más y más acerca de la palabra del Señor. Ahora, lo interesante es cuánto nosotros tenemos o de qué manera nos comparamos con ese mismo anhelo. Muchas veces pensemos en las oportunidades que tenemos para abrir la palabra, sea una meditación, sea una reunión, sea tal vez un momento en el que alguien nos envía un audio, pero pensemos y hagamos bien fuerte este análisis. Así como un bebé depende y anhela constantemente la palabra, nosotros hasta qué grado o hasta qué punto imitamos también ese comportamiento. Muchas veces se presentan dos situaciones, a la más común es alguna actividad social, algún trabajo, algún evento, y a veces coinciden que es al mismo tiempo que surge una reunión. Aquí, por ejemplo, si para nosotros lo esencial, lo que para nosotros es literalmente vida, como lo es para un bebé, el escuchar de la palabra, ¿cuál de los dos escogemos? ¿Cuál tiene más peso en nosotros? Y es un cambio que se tiene que ver. Te despojas de una vida anterior y ahora te extiendes a una en la cual tu único anhelo es el seguir creciendo en la palabra de Dios. Y el versículo 3 mencionaba cuánta bondad el Señor tiene también para nosotros. Y yo aquí hacía la siguiente pregunta. ¿La vida que vivimos al lado del Señor, guardándonos de todo pecado, es la que vale más o es aquella vida de nuestro viejo hombre que gustaba vivir? ¿Dónde hay más beneficios? Ciertamente es la primera. Como creyentes podríamos dar esa respuesta, pero al momento de ponerlo ya en práctica, ¿cuál sería la realidad? Y es una pregunta o es un momento para que tomemos como examinarnos a nosotros mismos y observar cómo respondemos ante estos puntos.
y es algo que en los primeros versículos se marca bastante. La meta o el objetivo es crecer en salvación, en lo que hemos recibido delante de Dios. ¿De qué manera podemos hacer esto? Deseando de manera constante, siendo dependientes, buscando en todo momento querer ser llenos, querer escuchar y escudriñar la palabra de la manera en la que nosotros se nos conceda en alguna oportunidad. Luego, más adelante de esto, se va a desarrollar un privilegio que nosotros gozamos y tenemos delante de Dios. Se inicia con una piedra viva. Se remarca también que es una piedra escogida, que es una piedra preciosa, pero lo interesante es que hay dos cualidades. Por ejemplo, esta piedra se menciona como piedra del ángulo. De manera literal, es como si dijéramos una cimera, que es una piedra que está situada en lo más alto o destacado, o una piedra que corona el edificio. Y es interesante aquí el contraste, la piedra del ángulo con otro nombre que se le da piedra de tropiezo. Y aquí están marcados los dos campos, tanto los que creen como los que no creen. Piedra de tropiezo para los incrédulos porque han rechazado a Cristo. Se enfoca aquí Pedro en los judíos, pero es aplicable para todas las personas que han rehusado creer en Cristo. Y ante esto, lo interesante es lo siguiente, no se trata o no pensemos en la ubicación lo que lo hace significativo, sino en la función que desempeña. Si es piedra del ángulo, la función que da es la siguiente, no habrá vergüenza, no seremos defraudados. Si hay una incredulidad, si la fe no llega a aceptar lo que la oferta de Cristo tiene para ofrecer, es incredulidad y es rechazo. Y su destino viene porque hay desobediencia, como lo marca el versículo 8. Ahora, lo interesante es aquí, ¿por qué para el que confía no habrá vergüenza y no será defraudado? La respuesta es lo que encontramos en el 5, porque así también como esa piedra viva que es Cristo, nosotros llegamos a ser parte de Él en el sentido de que también somos piedras vivas. Y la Biblia textual, como en otras versiones, en vez de decir sed, marca estáis o están siendo edificados. Y me gusta más esa idea porque marca aquí un proceso constante. Y en esa unión que tenemos, en ese proceso constante que tenemos o que somos parte ahora gracias a lo que el Señor hizo en nosotros, tenemos o contamos con recursos espirituales para suplir nuestras necesidades. Es decir, tenemos todo lo necesario como para decir que el Señor jamás nos va a desamparar. Lo interesante es también lo que dice Efesios, aquel que puede hacer todas las cosas mucho más abundantes. Y aquí el punto interesante a reflexionar es el siguiente. Si en nuestra manera de vivir se pide que vivamos conforme a la voluntad de Dios, habrá muchas veces en las que tendremos que escoger entre, en este caso, decir que no ante tal vez algo que pueda suplir una necesidad nuestra. ¿A qué me refiero? Y quiero hacer otra vez la comparación de un trabajo. Ante un trabajo muchas veces nosotros podemos decir necesito el trabajo para obtener dinero, pero si ese trabajo en alguna situación te llega a ti a estorbar para que puedas congregarte, para que puedas crecer, para que puedas continuar siendo edificado delante del Señor, ¿cuál sería o qué tanta convicción tendríamos como para decir, yo sé que el Señor no me va a defraudar y como sé que estoy siendo edificado y cuento con recursos espirituales delante de Él y sé que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente, poder hacer a un lado, despojarse de aquel trabajo? Y es algo bien duro y es algo bien fuerte, porque si decides que es algo muy difícil, piensa también bastante en cuál de los dos estás cayendo. Si tienes la certeza y la fe suficiente como para creer que sea así, o decir que no. Y es interesante que la Biblia también marca que todo lo que no proviene de fe
es pecado. Entonces es un punto también para analizarnos en este sentido. Estamos convencidos de que esto es una realidad, de que hay recursos que suplirán nuestras necesidades sin importar qué suceda. Es una pregunta a reflexión. La siguiente es la casa espiritual y sacerdocio santo. Estamos siendo edificados como casa espiritual. Y aquí es algo hermoso porque casa espiritual podemos pensarlo como lo que nosotros como creyentes podemos formar. Formamos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque somos morada del Espíritu, porque hay un gran sacerdote sobre la casa de Dios que somos nosotros. Y además de esto, eh, también veamos que además de ser considerados como templo del Espíritu, podemos también ser constituidos como sacerdotes y con el adjetivo de santos, porque esto destaca que estamos dedicados y exclusivos a Dios. Ahora, los creyentes tenemos la función de sacerdotes. Sacerdotes da la oportunidad de presentar un servicio, es decir, un sacrificio de alabanza, fruto de la vez que confiesan su nombre. Y ahora, todo esto no viene, como lo veíamos en la lección 1, no viene por nuestras obras, porque hayamos algo y que el Señor haya dicho, pues te lo mereces. No, todo ha sido porque el Señor tiene un propósito, pero nos lo ha concedido por gracia, por misericordia. Nunca pensemos que ha sido algo que merezcamos, sino es algo que el Señor en su amor nos lo ha extendido. Y como nos lo ha extendido, tengamos esta idea en mente. Hay muchas veces en las que en la vida cristiana vemos las cosas más desde el punto de vista como un deber espiritual que como un privilegio espiritual. Y la diferencia es la calidad en la que lo desempeñas. Muchas veces si a ti te obligan a hacer algo, lo haces ya sea porque a fuerza lo tienes que hacer, y en la actitud que lo haces puedes tener una actitud buena, como una actitud mala, como una actitud indiferente. Mientras que cuando lo haces porque tienes el privilegio, lo haces con toda la disposición y el gusto y el amor por hacerlo. Y pensemos más en esto. Al pensarlo en un privilegio, podremos encontrar una forma más sincera de hacer las cosas. Pensemos en lo siguiente. Un servicio que como sacerdotes presentamos son sacrificios espirituales. Estos los podemos presentar delante de Dios, pero solamente, y aquí remarco, solo y únicamente mediante Jesucristo. Porque sin Cristo nuestras obras de justicia no son otra cosa que trapos de inmundicia, como dice Isaías 64:6. Ahora, ese es el servicio que podemos hacer. Sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Por ejemplo, aquí Richard Lenski, quien es un erudito y pastor y profesor de teología, hacía el siguiente comentario. Ciertamente nosotros, pues ya en la antigüedad los sacerdotes lo que hacían era sacrificios para expiar pecado, para cubrir el pecado. Eso ya lo hizo Cristo porque es el sumo sacerdote. Lo que ahora queda para el sacerdocio santo de Dios ante nosotros los creyentes son los sacrificios de alabanzas y acción de gracias. Y esto se hace cuando consideramos que todos los tesoros de la gracia de Dios se derraman ahora sobre nosotros y se remarca a través de Cristo. ¿Qué significa esto? Que para que nosotros podamos ofrecer algo, jamás debemos de dejar fuera lo siguiente, que se hace en el nombre de Cristo. Y el mismo Señor Jesús lo dijo, lo que pidas al Padre en mi nombre, lo concederé, si lo pides en mi nombre. Esto es algo que da como ese acceso aceptable. Recordemos nuevamente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es a través de su obra. Y pensemos también en lo que hace el Espíritu, intercede por los santos y también dice, nos santifica. ¿Por qué nos santifica? A través del bautizo, cuando nos identificamos con Cristo, de una manera figurativa, somos también lavados y nos hace ahora santos y aptos y aceptos delante de Él. Pero recordemos que todo es por medio de Jesucristo. Y pensaba yo en la mesa del Señor, cuando tenemos la oportunidad de como iglesia adorar y presentar sacrificios espirituales. Y a mí me gusta mucho pensar siempre en esto y no perderlo de vista. Cuando
hay ese privilegio y esa oportunidad. En otro tiempo jamás hubiéramos podido delante de Dios poder acercarnos, pero ahora a través de Cristo se abre ese camino nuevo y vivo. Pero recordemos que todo esto es gracias al sacrificio de Cristo. Y cada vez que nosotros nos dirijamos delante de Dios o cuando hagamos una oración, recordemos lo que el Señor Jesús dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre del Señor Jesús, lo haré. Y eso es un punto bien importante, porque es como si en nosotros nos hiciera ese recordatorio de lo que obtenemos, de lo que somos y tenemos, de los sacrificios que podemos ofrecer, son gracias a la obra del Señor Jesús en la cruz. Ahora, ¿cuáles pueden ser sacrificios espirituales aceptables? Nosotros como creyentes podemos dar sacrificios aceptables espirituales como los siguientes: nuestros cuerpos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable; alabanza, como lo veíamos, fruto de labios que confiesen su nombre, que no tengan vergüenza en decir en quién confían y en quién creen; sus buenas obras, y como aquí hay un abanico muy grande de posibilidades, pensaba en el ejemplo de imitar a Cristo en su enseñanza, de traer a otros al arrepentimiento y en este caso poder también restaurar a alguien. Eso es contado como una buena obra, como un sacrificio que podemos traer delante del Señor. Una posesión. En Hechos, por ejemplo, en esa historia se veía que ya no había un lugar en el cual pues se podía seguir creciendo como iglesia, y una persona dio su heredad, y de lo que nosotros recibimos delante de Dios, al momento en que nosotros lo damos para satisfacer una necesidad en la obra, puede también contar como un sacrificio espiritual aceptable. Pueden pensarlo en una posesión tal vez material, una posesión tal vez en este caso pues monetaria, pero algo que nosotros damos para satisfacer una necesidad. Sus convertidos, aquí el apóstol Pablo, un objetivo que él tenía cuando predicaba, era que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Es decir, pensaba yo, hasta que Cristo sea formado también en ellos. Y es un sacrificio espiritual aceptable porque es un trabajo que también demanda ese esfuerzo. Su amor, pensando en todo lo que el amor de Cristo hizo por nosotros, un amor que no se jacta, que no tiene envidia, que no piensa en sí mismo, que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera, etcétera. De ese mismo amor que Cristo mostró en nosotros, poder reflejarlo es también un sacrificio espiritual aceptable. Y las oraciones, nuestras oraciones, como lo marca Apocalipsis, en ese momento dice las oraciones de todos los santos sobre el altar. Entonces también es algo que podemos ofrecer. Y como iglesia, un momento hermoso que se puede tener ahí es la reunión de oración. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no hemos visto que han sido llevadas y que han sido sostenidas todo por el poder de la oración, todo por haber orado? Y no solamente nosotros, sino también toda una iglesia, hermanos, que en algún momento hemos escuchado: hemos estado orando por ti, hemos estado orando por ustedes. Y eso es algo que también se puede ofrecer delante del Señor. Y al tener esa oportunidad delante, en este caso pensaba yo en la mesa del Señor, poder también ofrecerlo como un sacrificio espiritual aceptable. Si tienen algún otro ejemplo de alguno de ellos, pueden dejarlo también en el comentario. Sería algo muy interesante de poder leer y poder seguir enriqueciéndonos. Y la última es la elección, un propósito y un llamamiento. Podemos leer que nosotros somos un linaje escogido, pueblo adquirido, tenemos un llamamiento y alcanzado misericordia. Todo esto es por lo que el Señor ha escogido en nosotros. Dice: hacer notoria la riqueza de su gloria, mostrar misericordia, algo que Él preparó de antemano para gloria, y algo a lo cual nos ha llamado, no solamente a judíos, sino también a gentiles. ¿A qué se refiere con esto? Como somos parte ahora también de una nación, nosotros contamos con las características comunes por medio de Jesucristo, que son las que podemos ver también en Romanos: ser útiles, ser de alabanza, ser de gloria, poder compartir a otros, etc. En todas partes se tienen que proclamar las virtudes, como también lo menciona ahí el versículo 9. Y una forma es nuestra conducta, da testimonio
de lo que somos. Y pensaba en lo que dice Filipenses, que somos luminares en el mundo, la idea de ser hijos de luz, que dice, los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y son lugares en donde al resplandecer se debe de notar que hay algo diferente, pero que esto se hace porque comprendemos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Se hace por amor. Y somos posesión de Dios. Y al pensar en posesión de Dios, no detengámonos solamente a pensar en siervos delante de Él, sino pensemos también en lo que describe aquí Pedro, por ejemplo. Somos escogidos delante de Dios, somos parte de una realeza, somos parte ahora también de un sacerdocio cuya cualidad es santo, que ha sido ya santificado y lavado de todos sus pecados. Esa posesión es la que Dios a través de Cristo nos redimió. Y como punto final, me gustaría dejar estas preguntas para reflexionar y que pudiera compartirnos, hermanos, su respuesta en los comentarios del video para poder leer acerca de experiencias, de testimonios, poder leer también de qué otras maneras esta lección lo ha llevado a pensar o reflexionar. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles pudieran ser los obstáculos que un creyente pudiera enfrentarse para no anhelar la leche espiritual adulterada? Yo ponía de ejemplo la situación que tenemos entre a veces un trabajo que coincide con la reunión y nos impide reunirnos. Si usted puede pensar en algún otro, lo puede también escribir. ¿Qué sacrificio espiritual de los que mencionábamos hace rato podría ser el más difícil de ofrecer? Ciertamente hay en nuestra vida diferentes situaciones, pero ¿de qué manera ahorita con lo que se ha podido ver, se ha podido leer, pudiera decir que es lo que le ha costado o puede decir que ha sido más difícil en su experiencia el poder despojarse y ofrecer delante del Señor ese sacrificio? Y por último, ¿qué experiencia podría compartir ante el testimonio de ser luminar o hijo de luz? Ciertamente hay muchos testimonios y la manera en la que se comparte esto es también para ver de qué forma también nosotros podemos ver hermanos que han podido permanecer firmes, no solamente en lecturas como lo vemos en la Biblia, Pablo, Pedro, sino hermanos que podemos marcarles, podemos mandarles un mensaje, podemos verlo los domingos y ante ello poder saber o poder compartir algo en cómo el Señor fue mostrándose en sus vidas. Y eso es lo que en este video quería compartirles y sería muy hermoso el poder leer sus comentarios, hermanos. Les invito a poder hacer oración. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, por la oportunidad que nos das de reconocer que a través de ti y solamente a través de ti podemos ofrecer aquellos sacrificios aceptables, que nos has dado un propósito, un servicio, un sacerdocio, nos has permitido que el Espíritu more en nosotros, para que así, Señor, podamos vivir esa vida loable delante de ti. Ayúdanos también, Señor, a examinar nuestra vida y ver, Señor, si hay algo en lo cual aún se nos impide el poder de manera total entregar todo. Ayúdanos a seguir teniendo ese anhelo de escudriñar tu palabra, acercarnos en oración y el poder dejar de un lado las cosas que el mundo ofrece. Tú no pides que nos quites del mundo, sino que nos guardemos del mal. Y confiamos en ti y en que así será, Señor. Te ruego por mis hermanos y cada uno de los que hemos escuchado este video, que sea de bendición y que pueda también compartir lo que el día de hoy se pudo aprender y entender, Señor. Y en este momento queremos agradecer todo esto delante de ti y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y los esperamos, hermanos, para la siguiente lección, que su título es Vivir a la Justicia, y se tocará un punto muy fuerte que es aquella sumisión que tenemos que tener en diferentes esferas de nuestra vida. Esperemos que puedan también contar con su visualización y primeramente Dios que lo siga guardando, y si Dios nos presta vida, el poder también seguir gozando de su palabra.
Gracias, hermanos. Hasta pronto. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.